Muy buenos días, estimados alumnos. Bienvenidos a la primera sesión correspondiente al curso de gestión y organización de los servicios de urgencias y emergencias. El día de hoy tenemos un tema preparado muy interesante con respecto a la emergencia según las normas técnicas del MINSA, evolución de los conceptos clave. Para ello, para el desarrollo, en este caso, pues, de nuestra materia, hay que tener en cuenta que las reglas para un buen aprendizaje están basadas en una buena asistencia y puntualidad en las sesiones de clase, trabajar de manera organizada y en equipo, responsabilidad en la entrega de actividades, así como también la participación activa en clases. Recordemos que todos vamos a formar equipos de trabajo de 4 integrantes. Asimismo, al finalizar en este caso la sesión, ustedes como estudiantes van a comprender las normas técnicas de los servicios de emergencia, su organización, funcionamiento y cómo aplicar los conceptos para mejorar la atención de los pacientes en situaciones críticas. Entonces, el contenido, en este caso, pues, de la sesión está basada primeramente en la norma técnica de los servicios de emergencia propiamente dicho, o el objetivo, en este caso, de la norma técnica, las definiciones operativas, el triaje, inclusive, en este caso, pues, la infraestructura, y finalmente, lo que corresponde, los recursos humanos, que es muy importante. Si vamos, entonces, a iniciar, en este caso, la actividad, vamos a observar un pequeño video correspondiente a lo que corresponde al tema de emergencia. Voy a compartir, en este caso, sonido. Muy bien. Empezamos la reproducción. Por favor, me confirman si se escuchan adecuadamente el video, ¿sí? Nosotros continuamos con el programa. Y bueno, siempre se dice que la realidad supera a la ficción. Todo eso se vive en las salas de emergencia de un hospital y será continuamente motivo de películas o series. Y es que la intensidad y esa lucha persistente entre la vida y la muerte son situaciones que viven cada minuto en estas unidades especializadas, donde la tecnología, la pasión y el servicio se mezclan con el único objetivo de vencer a la muerte. Aquí, amigos, un reportaje que rinde homenaje a los verdaderos personajes, de una sala de urgencias, que sin ser actores y sin maquillajes, son protagonistas de reales capítulos de vida. Veamos. Esta sala de emergencias no necesita de actores ni maquillaje. Muy bien. Una vez, en este caso, visualizado, vamos a entender, en este caso, cómo debería de funcionar un servicio de emergencia, quiénes son, en este caso, los personajes principales, quiénes deben integrarla, y asimismo también cómo debe estar, en este caso, conformada la infraestructura. Muy bien, iniciamos. Hay que recordar que los servicios de emergencia se basan en una norma técnica de los seguros de servicios, la cual obviamente está enmarcada en la Dirección General de la Salud de las Personas, Dirección de los Servicios de la Salud, emanada en este caso por nuestro Ministerio de la Salud. Hay que tener en cuenta que esta norma técnica rige tanto para las entidades privadas como también las entidades públicas. Entonces, ¿cuál es la finalidad en este caso de esta norma técnica de la salud de servicios de emergencia? Es justamente mejorar la calidad de atención que se brinda al paciente en los servicios de emergencia de los establecimientos públicos y o privados, en este caso, que brindan servicios de la salud propiamente dicho. El objetivo general, entonces, de este instrumento importante es justamente establecer todas aquellas normas técnicas administrativas para justamente mejorar la atención de los pacientes de los servicios que acuden a estas unidades en las cuales vienen obviamente con pacientes obviamente de gran complejidad. Esta norma técnica tiene unos objetivos específicos importantes. Justamente una de ellas es brindar la atención de salud en los servicios de emergencia de acuerdo a las normas establecidas con criterios de calidad y oportunidad. Hay que tener en cuenta que bien menciona que se debe de fortalecer la organización y funcionamiento de los servicios de emergencia para la atención a los pacientes y asegurar un adecuado flujo de los recursos destinados al cuidado del paciente crítico, teniendo en cuenta justamente de promover el uso racional de los mismos. Es interesante. Justamente hace mención, en este caso, en diapositivas más adelante, en este caso, la correspondencia que hace, en este caso, en la clasificación de los pacientes, es en su ingreso con la finalidad de optimizar los recursos y a su vez también racionalizar el uso adecuado de las instalaciones para poder dar, obviamente, al paciente lo que necesita más. Así, en este caso, pues priorizar sobre el verdadero paciente crítico del que todavía puede esperar o de repente todavía su atención puede ser diferida.
Entonces, para ello hay que saber reconocer que es una urgencia o una emergencia médica o quirúrgica. Entonces, teniendo en cuenta, como estamos observando en la pantalla, sí, se entiende obviamente por emergencia médica o quirúrgica toda condición repentina e inesperada que puede justamente que requiere atención inmediata para poder, debido a que las circunstancias en las cuales se encuentra el paciente son, en este caso, pues, peligros que pueden generar, obviamente, que el paciente, al final de cuentas, pueda perder la vida. Entonces, en esas circunstancias, si yo tengo una paciente de alta prioridad, en la cual hay inestabilidad hemodinámica, en la cual corre peligro su vida, debe ser catalogada obviamente como una emergencia. En estas circunstancias, en el triaje le van a dar una prioridad tanto uno como 2, que son obviamente clasificaciones que de alta complejidad y de alta prioridad en la atención de los servicios de emergencia. También tenemos, ojo, como definición operativa las salas de observación. En estas circunstancias, justamente una vez estabilizado el paciente, los pacientes se quedan dentro, ojo, de las unidades, pero el tiempo, en este caso de permanencia de lo mismo, no deben superar las 12 horas. Recordemos que en estas salas de emergencia deben estar ubicadas los pacientes de prioridad tipo 1 y tipo 2. ¿Con qué finalidad? De justamente racionalizar y, o en este caso, mantener monitorizado y observado a aquellos pacientes, obviamente, que son y deberían ser usuarios de una emergencia. Entonces, el servicio de emergencia se entiende como una unidad orgánica funcional de los hospitales de baja complejidad o de alta complejidad, encargadas en este caso pues de brindar atención médica, quirúrgica de emergencias en forma oportuna, que permanentemente deben estar funcionando 24 horas al día. Teniendo en cuenta ello, hay que mencionar que de acuerdo al nivel y la complejidad pueden resolver en este caso diversos daños. En este caso, pues la situación se vuelva torna más compleja, se carezca de recursos, tanto materiales como humanos, en este caso se efectivizaría en este caso la referencia a un obviamente establecimiento de mayor nivel. Los tópicos de medicina, sí, vemos, entonces, vemos en este caso, pues dentro de los servicios de emergencia, los tópicos de medicina en este tipo de ambientes, generalmente están destinados a la atención y evaluación del diagnóstico de tratamiento de pacientes, pero con prioridad de 2 a 3, es decir, quizás pacientes que pueden esperar, o quizás en este caso, pues, con afecciones que no pudieran corresponder, en este caso, pues, un peligro, en este caso, para su vida en el transcurso, en este caso, de los minutos que se quedan atendiendo a los pacientes. Es decir, pueden esperar a este paciente debido a que no hay riesgo vital. Ahora, pero el daño, ¿a qué se referencia entonces la norma técnica acerca del daño? Bueno, teniendo en cuenta ello, la norma técnica te menciona que justamente es el compromiso de estado de salud en grado diverso. Es decir, en estas circunstancias tú vas a priorizar, vas a dar una prioridad en este caso al daño con el cual venga el paciente, teniendo en cuenta que la prioridad tipo uno hace referencia a la gravedad súbita extrema, la prioridad tipo 2 a la urgencia mayor, la prioridad 3 urgencia menor, sí, y la prioridad 4 inclusive con una patología aguda que tranquilamente puede ser dado de alta en el transcurso de las horas, sin necesidad obviamente de ocupar las salas de observación o otras unidades críticas dentro de la sala de emergencia. En la pantalla del lado izquierdo estamos viendo justamente una forma, en este caso, de clasificación o una forma, en este caso, de triar al paciente, ya sea en el lado prehospitalario o intrahospitalario. Más adelante vamos a ver justamente qué tipos de triaje existen. Es importante también reconocer. Ah, el triaje. Sí, profesor, acá estoy viendo en este caso pues una clasificación de 5 puntos a comparación de la anterior diapositiva que veo 4 puntos. Claro que sí, estimado Bruno. Recuerda que en esta clasificación de cuatro puntos, es decir, de 4 subniveles, hace referencia en este caso pues al triaje prehospitalario. Pero una vez que viene el paciente a tu hospital, se practica otro tipo de triaje, que es el triaje estructurado. La diferencia es, en este caso, pues que el triaje estructurado trata de racionalizar los recursos y darle lo que necesita al paciente. Entonces, ¿con qué finalidad? Justamente, como menciona, y no, racionalizar, darle lo que necesita. ¿Con qué finalidad? De que pacientes que no ameriten estar ocupando unidades críticas, se les dé en exceso generando limitaciones o, en este caso, difiriendo o enlenteciendo o tomando, en este caso, pues, en cuenta de que si un paciente necesita unidades críticas y, sin embargo, está ocupando un paciente que no lo debería estar, ocurre en este caso, pues, esas incidencias y al final de cuentas se complique el estado hemodinámico o el estado de salud de las personas que realmente deberían estar en esas áreas. Y para ello, obviamente, se crea un triaje, pero un triaje de tipo estructurado. El ejemplo que tenemos aquí es un triaje de tipo Manchester.
En el área de servicio de emergencia hay que recordar que en este caso pues, está destinada a la evaluación inicial del paciente. Ahí le van a dar una prioridad, un determinado nivel, con la que hay finalidad de darle obviamente el transcurso y el flujo adecuado para el paciente y al final pueda, en este caso, pues, saciar sus necesidades de la salud. También tenemos en cuenta que la unidad de shock trauma, obviamente es una unidad en la cual pacientes de prioridad tipo 1 y tipo 2, en las cuales hay riesgo vital, si es que no se atienden inmediatamente, ingresan, con la se estabilizan y se les da un destino, ya sea UCI, o sea, la observación, tópicos, o inclusive en este caso, será operaciones. Esta es una área rápida, en este caso, pues, de atención y estabilización de justamente el paciente de alta complejidad. También dentro de la norma técnica hace referencia, en este caso, pues, la importancia de reconocer los tipos de establecimiento. Y a su vez también, ojo, no solamente ellos, sino que también los diversos establecimientos según, obviamente, los sectores, ya sea público, privado, Fuerzas Armadas o inclusive las privadas. Y dentro de ellas, obviamente, le da una clasificación que finalidad justamente le puede determinar la capacidad resolutiva de las mismas. Entonces, dentro de ello, hay que recordar que se desprende de la siguiente premisa. Sí, una emergencia sea considerada emergencia, debería atender las 24 horas del día, los 365 días del año, y a su vez tener en cuenta que los establecimientos de salud de nivel 3.1, de nivel 2.1 y de nivel 2.2 deberían de cumplir esta regla. Entonces, los establecimientos de salud de tipo 1-4 podrán contar así con un área funcional de atención a emergencia, pero ten en cuenta que para ser considerada emergencia sí o sí tendría que estar operativa las 24 horas. Y dentro, obviamente, del equipo de la salud que permanece en estas salas críticas, hay que tener en cuenta mínimo, debe haber un médico internista, un médico cirujano general, un clínico obstetra, un pediatra, un médico emergenciólogo, enfermera especialista, obstetriz, inclusive técnicos de enfermería. Eso sin contar en este caso pues la parte administrativa que corresponde en este caso pues a los teleoperadores o los operadores en este caso pues de radiología y otros en este caso laboratorios. En el área, en este caso, pues, del servicio de emergencia, también tenemos una sala de triaje, ojo, mínimo de una sala de triaje, admisión, tópico de atención, sala de observación y la sala de shock thermal. Es lo mínimo que se debe esperar de una sala de emergencia. Y también, ojo, hay que tener en cuenta que se debe poseer un determinado un flujo en el cual el paciente ingrese, sea adecuadamente clasificado, ya sea que necesite salas de shock trauma, puede ir a hacer operaciones o de repente a salas de monitoreo complejo con muchos equipos, o en todo caso, si no necesita shock trauma, se iría en este caso pues, a las salas de lo que corresponde a tópicos de medicina, cirugía o traumatología, de los cuales se irían, si hay necesidad de que se queden, serían a las salas de observación, o en todo caso, si es que no hay capacidad resolutiva, irían en este caso pues a las salas de referencia. Recordemos que en todo el transcurso, en este caso de flujo, siempre hay interconsultas, hay necesidad de medicamentos de recurrir a la farmacia de emergencia, hay algunos procedimientos que se pueden realizar, inclusive en este caso se pueden efectivizar exámenes auxiliares como son las imágenes o laboratorios a los pacientes que obviamente son usuarios de los servicios de emergencia. Si vamos más allá, sí, hay que tener en cuenta justamente que la organización y funcionamiento de los servicios de emergencia en el área de triaje y de shock trauma se ubicarán debidamente señalizados en la puerta de ingreso. Es lo primero, porque es lo más cercano, en este caso, a los pacientes críticos. Deberían estar juntos y a su vez también, obviamente, debidamente señalizados. En los establecimientos 2.1, 2.2, 2.1, 3.1 y 3.2 tendrán tópicos de atención diferenciados, como en este caso de medicina, cirugía, pediatría, ginecobstetricia, traumatología, entre otros, de acuerdo a la categorización de los establecimientos, debido obviamente a la gran cantidad de profesionales especializados. Estos deberían de poseer, en este caso, pues una sala individual para poder, en este caso, pues, discriminar de los pacientes que quizás no necesitan estos servicios. Como estamos en decir, para la finalidad justamente no mezclar, ¿no? Adultos con niños, mujeres gestantes u otro, obviamente. En los servicios de emergencia, los establecimientos 2.2, 3.1 y 3.2 tendrán las salas de observación diferenciadas según sexo, edad, especialidad y de acuerdo, obviamente, a la edad. Entonces es importante la clasificación y también, ojo, la segregación. ¿Con qué finalidad? De poder, obviamente, focalizar a nuestros pacientitos y darles una atención de mayor calidad. La idea es no hacinarlos y a su vez también no mezclar adulto, niño, joven en una sola sala.
Y los servicios de emergencia deberán, en este caso, pues contar permanentemente con servicios de diagnóstico que aseguren la atención inmediata y de acuerdo, en este caso, a nivel de complejidad. Es decir, que por lo menos tengan sala de laboratorio, rayos X, tomografía, para, pero obviamente, completar y tener un diagnóstico, en este caso, pues, definitivo lo más pronto posible. Entonces, sí o sí debería haber tener no solamente equipamiento, sino también recursos materiales y personales que pudieran, obviamente, desarrollar estas funciones y a su vez también colaborar con la elaboración del diagnóstico efectivo del paciente y a su vez también pueda obtener un tratamiento oportuno y el idóneo. Sí o sí, recordemos que en los servicios de emergencia tenemos acceso, en este caso, pues, a las historias clínicas antiguas de los pacientes. ¿Con qué finalidad de conocer más allá la enfermedad de fondo? De repente es una enfermedad ya crónica, entonces soportaría y ayudaría, en este caso, justamente el tratamiento y el pronóstico y la evolución, obviamente, de las personas. Y como todo establecimiento, deberíamos tener su central de referencias de urgencias y emergencias, nuestro famoso CENARUE. Eso es a nivel nacional. Todos los establecimientos sí de por sí deberían de tener, ya sea para referir, coordinar referencias o coordinar, en este caso, ¿qué cosa? Coordinar, en este caso, contrarreferencias. Hace mención, en este caso, pues que el servicio contará con un servicio de cuidados intensivos, de servicio de anestesiología y a su vez que aseguren la continuidad de la atención del paciente en situaciones de emergencia, es decir, que por lo menos se pueda realizar una RCP avanzada, prolongada, que tenga en este caso pues, capacidad de poder dar ventilación mecánica, soporte ventilatorio, que haya una capacidad de poder dar reanimación hemodinámica cardiovascular, así como también un trauma, mejorar o tratar el trauma y neurotrauma. Entonces, es importante que los establecimientos de salud coordinen el apoyo y la presencia, en este caso, de representantes de la policía dentro de los servicios de emergencia. Pues claro que sí. Recordemos, obviamente, que el servicio de emergencia es un lugar, obviamente, altamente transitado. Entonces, la importancia de que existan los miembros de las Fuerzas Armadas para poder brindar seguridad, no solamente a nosocomios, sino dar seguridad a los pacientes, a las personas que acuden y a su vez también al personal de la salud. Hay que mencionar que dentro de la estructura, en este caso pues, del servicio de emergencia, hay un área administrativa, la cual está a cargo de los informes, la admisión, la tesorería, el servicio social importante, la sala de espera, secretaría, la jefatura de médica o de enfermería, el estacionamiento de ambulancias y también un área exclusiva, en este caso para el personal de la Policía Nacional del Perú. Hay que mencionar que también dentro de la infraestructura, estamos hablando propiamente dicha, aquellas que entran en contacto, en este caso, pues con el paciente, tenemos nuestra sala de triaje, nuestra sala de shock trauma, nuestros consultorios externos diferenciados, nuestros tópicos de inyectables, y a su vez también nebulizaciones, sala de yeso, unidad de vigilancia, sala de operaciones, aislamiento, inclusive pues, área de procedimientos. Pero también mejor mencionar que hay un área de ayuda de diagnóstico y tratamiento que tiene que ver con este caso, pues, con el laboratorio, farmacia o diagnósticos de imágenes que hace un momento lo acabo de mencionar. Otras áreas, ya sea de apoyo asistencial o en este caso, pues como el depósito de ropa sucia, limpia, la sala de silla de ruedas o almacenes que debería de tener, en este caso, nuestra sala de emergencia, están justamente destinadas a complementar y mejorar la logística de la atención del paciente que acude y se queda dentro del servicio de emergencia. Hay que mencionar también que existe obviamente una importancia en este caso, pues que estas áreas tengan una adecuada iluminación, ventilación, a su vez que haya instalaciones de agua fría, caliente, de instalaciones eléctricas, sistema de llamado al paciente, señalización de zonas de seguridad, señalización de ambiente, línea telefónica, puertas de acceso que permitan el tránsito de camas y equipos, extintores portátiles, todos esos detalles que son importantes para justamente no solamente trabajar el tema de la implementación y complementación de los servicios, sino que también brindar seguridad al paciente dentro de la atención de los servicios de emergencia. Entonces, es importante en este caso pues, que los servicios de emergencia tengan un oxígeno empotrado con oxígeno en las salidas, en este caso de las camas o de las unidades en las cuales se ubica el paciente? Pues claro que sí. Recordemos que la importancia justamente de poseer estos dispositivos mejora y, ojo, y dinamiza en este caso la atención de los pacientes. Imagínate tener solamente balones de oxígeno al costado del paciente. Está recambiando esos balones continuamente. Y solamente estamos hablando de un solo paciente. Imagínate que en este caso que hay muchos pacientes que requieran oxígeno y constantemente se esté cambiando el oxígeno o los balones de oxígeno si es que no están empotrados dentro de la pared. Eso no solamente retrasa la atención, sino que también genera cansancio en el personal y a su vez puede generar inclusive descuido en este caso de los pacientes.
del cuidado de los pacientes. Entonces, la importancia justamente de tener estos dispositivos o estos recursos empotrados dentro de la sala de emergencia, que hayas, en este caso, pues sistema de aspiración empotrado, mejora, ojo, la atención del paciente. Y a su vez también, fíjate, diversos sistemas como el aire comprimido, que actualmente no se utiliza, pero ojo, es bueno tenerlo, porque no tenemos en este caso, pues de repente pues nos llega un ventilador mecánico que trabaja con estos sistemas y no lo tenemos. ¿Qué hacemos? Obviamente el equipo no va a ser adecuadamente utilizado, de repente parcialmente utilizado, que no es nuestro objetivo. Pero ¿qué más vamos a lograr? O debería tener en este caso el servicio de emergencia, por las características obviamente de los pacientes que llegan, muchos pacientes agudos en las cuales terminan su diagnóstico dentro de los servicios. Recordemos que estamos expuestos a la biomasa, a múltiples patógenos, entonces sí o sí deberíamos tener en este caso dentro de las áreas de emergencia una unidad de vigilancia intensiva que debe disponer justamente por efecto de lo que estás observando ahí, una luz ultravioleta que permita en este caso la desinfección de las áreas y minimice por lo menos las infecciones cruzadas o aquellas infecciones adquiridas dentro de las salas de los servicios críticos o de las áreas hospitalarias, las famosas neumonías hospitalarias que son claramente neumonías oportunistas de aquellos pacientes que están transcurriendo o permanecen mucho tiempo dentro de los servicios de emergencia. Las unidades, en este caso, pues, de shock trauma o trauma shock, deberían tener, ojo, dentro de cada unidad, múltiples sistemas de corriente por cada paciente, debido justamente a la gran cantidad, en este caso, pues, de artilugios tecnológicos que justamente facilitan la atención del paciente crítico. De lo contrario, si solamente tenemos un solo tomacorriente, podemos generar sobrecarga, inclusive en este caso, pues generar un siniestro. Eso es lo que no deseamos y no queremos, obviamente. Un área de telefonía interna con la finalidad justamente de mejorar la comunicación dentro de las áreas y servicios, en este caso del hospital. Es decir, no solamente emergencia se comunica entre ellos, sino se comunica con otros, en este caso, pues, con otros servicios o otros pabellones. Y a su vez, tener en cuenta, en este caso, pues, que el ingreso y la admisión de, en este caso, a estos servicios de emergencia deben ser adecuadamente, ojo, señalizados, que todo paciente debe llegar a emergencia, debe ser libre, que no haya ningún tipo de obstáculos, que el personal de vigilancia puede facilitar más bien el ingreso del paciente para su clasificación o evaluación, que las camillas, y en este caso, y sillas de ruedas destinadas a los pacientes que llegan por emergencia, deben estar fácilmente, obviamente, ubicados, en este caso, pues que el triaje debería ser la primera área hoy de contacto con el paciente para poder darle un adecuado destino o flujo para que su atención sea inmediata y al cual, luego de ser evaluado, en estas circunstancias, el área de admisión se encargará de la verificación e identificación también del paciente. Tenemos el área, en este caso, pues, de admisión que debía contar con un sistema informático y de registro manual también, con qué finalidad de poder justamente determinar de repente su paciente que está asegurado o no, entonces podemos obviamente efectivizar y hacer su referencia hasta, obviamente, efectivizar ello debería ser obviamente atendido como todo servicio de emergencia, no se discrimina, no se ralentiza, inclusive no se difiere en este caso su atención, se atiende, se atiende. Si después se verá la parte administrativa, si ubicamos en este caso porque tiene de salud o tiene de repente un seguro privado o tiene un seguro, en este caso integral de salud, y eso ya se verá después, pero se prioriza en este caso la atención sobre la parte obviamente económica. Y si hay necesidad, en este caso que el paciente sea referido a otro establecimiento, según la norma técnica de referencia y contrarreferencia, se debe de efectivizar al nivel obviamente inmediato. Dentro de sala de triaje vamos a mencionar en este caso pues, que se realiza el control de funciones vitales, el profesional encargado debe estar permanentemente coordinando justamente con el médico jefe de guardia, ojo, suministrando mucha información acerca del paciente. El triaje, hay que tener en cuenta, el triaje hay que tener en cuenta que activará el código de alarma de emergencia ante la llegada de un paciente de prioridad tipo 1 para que el equipo de reanimación se constituya a la sala de shock trauma. Ajá. ¿Para qué? Para su atención inmediata, porque es una prioridad tipo 1. Se nos puede morir si diferimos obviamente inadecuadamente a este paciente. ¿Qué más hay que tener en cuenta en este caso acerca de atención al paciente? Que nuestro traje estructural, como lo mencioné, efectiviza adecuadamente la cantidad de recursos que deben ir destinados a cada paciente. Evita justamente qué cosa, que se derrochen o que se utilicen inadecuadamente muchos suministros para un paciente que no lo merita. Y eso le quita la oportunidad de utilizar esos suministros a un paciente que sí debería de, obviamente, recibirlos. De eso, ojo, te ayuda mucho el traje estructurado que se utiliza dentro de los servicios hospitalarios. Pero entonces, ¿quién hace el triaje? ¿Lo hace el médico, los enfermeros? Bueno, generalmente debería hacerlo, en este caso, pues, el médico. Pero ya están saliendo nuevos estudios al respecto. Y es más,
está repuntando en este caso justamente la presencia de la enfermera dentro de la sala de triaje. Y hay estudios demostrados que la enfermera es la mejor, o el mejor profesional que clasifica y da un buen destino en el triaje a los pacientes que llegan al servicio de emergencia. Es decir, ya tenemos, ojo, evidencia científica que la enfermera es la mejor o el personal idóneo que debería permanecer dentro del servicio de emergencia. Entonces, reconocer nuestro triaje es ideal. Recordemos que el triaje en este caso, pues no solamente existe uno, existen varios tipos. Como le mencioné, el traje estructurado, hace una diapositiva de atrás, el traje, en este caso australiano. Yo te muestro el traje en ESI. Traje ESI que ya ha demostrado, ojo, y me hace mención, que se aplica desde el año 2003 en los servicios de emergencia, en este caso, pues de Norteamérica. Ya está avalado por la Asociación Americana de Emergencia y el Colegio Americano de Médicos, imagínate, en la cual hace referencia que la enfermera, ojo, la enfermera es el mejor personal que debería estar ahí. Este triaje es confiable y válido y, ojo, no es infalible, sí, es susceptible de ser mejorado, pero por ahora ha sido el mejor justamente para la distribución de recursos, tanto humanos como materiales en la atención del servicio de emergencia, del paciente que llega a estos ambientes críticos. La sala de shock trauma. Hay que tener en cuenta que, ojo, aquí se reaniman los pacientes de prioridad tipo 1. La atención debe ser atendida por el equipo multidisciplinario y la permanencia del paciente es estrictamente necesario hasta conseguir la estabilidad. Una vez estabilizada, queda de destino. Recuerda, no se quede ahí. El traslado del paciente será indicado por el médico responsable y, a su vez, la sala de shock trauma podrá contar con un sistema informático de registro manual donde se confirme la atención realizada. Es decir, hay un sistema ya operativo en el cual se puede registrar, en este caso, pues, hora de llegada, nombre, sexo, edad, DNI, afiliación, diagnóstico, tratamiento, y a su vez, ojo, la firma del médico, es decir, mejora las estadísticas y también complementa la historia de clínica del paciente. Sí, acá te tengo una fotografía de una sala de shock trauma. Tiene un servicio bien, bien bonito, bien dinámico. Es un lugar, obviamente, donde se estabilizan los pacientes y les salvan la vida. En los tópicos, por ejemplo, de atención, en las cuales se atienden solamente pacientes de prioridad tipo 2, tipo 3, o sea que pueden esperar, son pacientes que deben ser evaluados íntegramente y permanecerá el tiempo solamente suficiente dentro de estas salas. ¿Con qué finalidad? Pues, obviamente, determinar si deben ser hospitalizados o no. La determinación de esta condición de emergencia será realizada, obviamente, por un médico. La evaluación médica va a determinar si es un paciente que se debe quedar en la sala de observación de emergencia o tiene que irse a otro servicio, como en este caso consulta externa, o ser dado de ahí de alta para continuar su tratamiento dentro del hogar. Cada tópico debe contar obviamente con una guía de atención clínica para el manejo adecuado del paciente, según obviamente su especialidad. Pero si el paciente se tiene que quedar, bueno, se irá a las salas de observación, no se queden los tópicos. Entonces, en estas circunstancias, el paciente es recibido por el personal de salud de acuerdo a las coordinaciones previas efectivizadas con antelación. No es que yo voy a ir, entonces tengo mi paciente en el tópico y voy a inmediatamente, en este caso, pues pasarlo sin previo aviso. Los pacientes de mayor riesgo deben ser ubicados cerca de la estación de enfermería para su observación directa y, a su vez, hay que tener en cuenta que por mínimo el paciente debe tener 12 evaluaciones por turno. Importante el tema, porque la reevaluación es importante con los resultados solicitados. Con el tema de los recursos humanos, ello va a variar dependiendo, ojo, el nivel a que pertenezca. En este caso, pues el establecimiento de salud, mientras más complejo, más personal y más especializado, obviamente. Pero aquí le traigo un ítem, fíjate ahí. Esto de acá es importante, dice, el personal de enfermería. Vamos a basar en el personal de enfermería, dice, en el establecimiento 2.1 debe haber una enfermera en el tópico de vigilancia, y a su vez también en el establecimiento 2.2 debe haber, en este caso, dos enfermeras en el tópico, en este caso de shock trauma, y en el nivel 3.1, igualmente dos enfermeras, tanto en el tópico shock trauma y salas de observación. Pero bien clarito también dice la norma técnica que si hablamos de proporción, como estamos observando ahí, dice, debe haber una enfermera por cada 6 pacientes en salas de observación y una enfermera por cada 3 pacientes en vigilancia intensiva. ¿Es importante la proporción? Sí, por el tema de calidad de atención. Es decir, si tú tienes mucho más de lo que dicta la norma, lo más probable en este caso, pues que las necesidades del paciente y tus recursos y tu atención disminuya obviamente en calidad. Una foto de recuerdo, tiempos en este caso de pandemia, que nos estamos preparando justamente para recepcionar, en este caso, aquellos pacientitos que nos necesitaban bastante. Un recuerdo de aquellos tiempos.
Entonces, como resumen, ¿qué hemos aprendido acerca de norma técnica de salud? Son normas, obviamente, de los servicios de emergencia, en la cual hay pautas claras para asegurar la atención de calidad oportuna de los pacientes. En las salas de triaje, recuerda que es un proceso crucial para poder clasificar a los pacientes según, obviamente, la gravedad de su condición. Eso nos permite justamente priorizar la atención en los casos más urgentes y asegura los recursos se utilicen de manera eficiente en situaciones de alta demanda. Muy bien, jóvenes. Entonces, después de haber, en este caso, tenido una interesante disertación acerca de la norma técnica del servicio de emergencia, vamos a dejarles un pequeño trabajo, el cual está, en este caso, pues, enlazado o indexado en nuestra aula virtual, el cual se va a desarrollar previo a ello, en este caso, en la formación de equipos de 4 integrantes, en las cuales va a analizar conceptos de organización, funcionamiento de los servicios de urgencias y emergencias, simulando justamente la gestión de un caso real en un hospital, desde la recepción del paciente hasta la coordinación con otros servicios. Entonces, si no hay más preguntas al respecto, ¿qué hemos aprendido hoy? Vamos a, en este caso, hacer la pregunta. ¿Cómo lo hemos aprendido? ¿Para qué lo hemos aprendido? ¿Y con qué competencia nos vamos a vincular según nuestros sílabos? Muchas gracias, estimados alumnos. Nos estamos viendo. Hasta la próxima semana. Conmigo es hasta. Gracias.